La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. En la mesa del análisis esta noche Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, adjunto al director del Español. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a entrar ya en la crónica política de este lunes, pero antes, hoy queremos buscar respuestas sobre un doble crimen de violencia vicaria, que es la más salvaje y sanguinaria de las violencias machistas. Un hombre denunciado por violencia de género, cuyo juicio iba a ser dentro de menos de un mes, sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Ese hombre ha matado a sus dos hijas, de 2 y 4 años, y lo ha hecho para destrozarle la vida a su exmujer. Las ha envenenado y él se ha suicidado después. Lo primero que se pregunta uno ante un caso como este es cómo puede ser que un hombre en una situación así, insisto, con una orden de alejamiento, llevaba una pulsera telemática para evitar que se acercara a la mujer, cómo un hombre en una situación así podía seguir quedándose a solas con sus hijas, con el visto bueno de un juez y de la Fiscalía. Tenemos respuesta para eso. Mariola Lourido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues aunque parezca increíble, difícil de entender, fue por un acuerdo entre el maltratador y la víctima, un mutuo acuerdo que apoyó la Fiscalía y aprobó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería. Fue el mismo juzgado que dictó en 2022 una orden de protección para la mujer, impuso al agresor un alejamiento de 500 metros y ordenó además que se le colocase esa pulsera telemática para vigilar que no se acercara a ella. La madre, de 23 años, vive en el municipio de Abla. En Hora 14 hemos hablado con el alcalde de este pequeño pueblo de Almería, es Francisco Javier Sánchez. Estaba perfectamente integrada y vino huyendo de la violencia machista, de los malos tratos padecidos, sufridos. Esa era la situación. Ella vino huyendo del maltratador. Conmocionados están en Abla y consternados también en Gergal, donde la madre también vivió una temporada. Antonia Cantero es su alcaldesa. Y él, un maltratador de los peores. Maltrato total. La madre y la niña se tuvieron que ir al centro, un centro de acogida por el maltrato. Lo que no entendíamos, ¿cómo pueden tener las dos niñas tan chiquiticas este maltratador? Que ha sido un maltratador total. Pues esas visitas del maltratador con sus hijas se autorizaron los sábados y los domingos en un punto de encuentro. Esto quiere decir, Aymar, que son encuentros vigilados. Sin embargo, la madre solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizara sin esa intervención de ese mecanismo al que últimamente ya no acudían las partes. Con el visto bueno de la Fiscalía, finalmente el juzgado acordó el pasado mes de noviembre que esas visitas, que eran de 12 a 6 de la tarde, fueran sin control, sin supervisión. Ayer él mató a las niñas en su casa, un viejo cortijo de piedra con aspecto de abandonado, muy aislado del pueblo. Hasta allí acudió la madre asustada porque llegó la hora pactada y no le entregó a las niñas. Él las envenenó 3 semanas antes del juicio por malos tratos y amenazas sobre la mujer. Mariola, gracias, buenas noches. Buenas noches. Teresa Peramato, fiscal de sala, delegada contra la violencia sobre la mujer. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo puede ser que un hombre con una orden de alejamiento de su ex, lo suficientemente peligroso para que el juez dictara esa medida contra él y para que le pusieran una pulsera telemática, cómo puede ser que un hombre así tuviera un régimen de visitas a sus hijas concedido por un juzgado apoyado por la Fiscalía? Bueno, yo creo que si me da 2 minutos, claro, hay que explicar bien el íter, porque hay algunas cosas que no son absolutamente exactas. En primer lugar, esta mujer denunció violencia de género, se hizo la comparecencia de la orden de protección. Tanto su letrada como el Ministerio Fiscal pidieron la orden de la prohibición de aproximación y de comunicación. El fiscal interesó que se instalara la pulsera, el dispositivo telemático de control de la prohibición de aproximación, y como medidas civiles el fiscal y las partes pidieron, la defensa, la acusación particular, pidieron la custodia para la madre, adjudicación del uso del domicilio para la madre y para las hijas y una pensión alimenticia a pagar por el padre a las hijas. El fiscal se opuso y así se hizo constar expresamente en el acta a que se estableciera cualquier tipo de régimen de visitas, comunicación o estancias del padre con las menores, y así se acordó en el auto de la orden de protección.
Ese era el momento, además la ley lo establece así, no se puede establecer ningún régimen de visitas en el contexto de la orden de protección, en el momento inicial en el que se denuncia y se adoptan medidas para proteger a la mujer y a los hijos e hijas, a todo el núcleo familiar. ¿Qué es lo que ocurre después? Esa medida cautelar se mantiene con el dispositivo telemático. Las medidas civiles tienen un periodo de vigencia muy pequeño, de 30 días, prorrogable por otros 30, si en los primeros se interpone la demanda correspondiente en el procedimiento civil, que así se hizo, y el procedimiento civil siguió su desarrollo. Mientras tanto, estuvo vigente la prohibición de aproximación y no existiendo ningún tipo de régimen de visitas o comunicación de las niñas con el padre. Llegamos al acto de la vista y las partes llegan a un acuerdo, y ese acuerdo consiste en que la custodia la tiene la madre, la adjudicación del uso del domicilio se mantiene en la madre y las hijas, se establece una pensión alimenticia y acuerdan un régimen de visitas de 6 horas, sábados y domingo, a practicar las entregas y recogidas en el punto de encuentro, no a practicar en el punto de encuentro, que es diferente. Yeah. No eran visitas tuteladas. Yeah. La madre entregaba a las niñas en el punto de encuentro, el padre iba, las recogía, se las llevaba y las devolvía 6 horas después. Este régimen de visitas empezó a practicarse hasta que, llegado un momento, las partes solicitan que no quieren la intervención del punto de encuentro y el juez lo acuerda, dado que además lo reducen solamente al domingo, 6 horas, y el juez lo acuerda de esa manera. Y en esta tesitura es cuando se produce el terrible asesinato de estas dos criaturas. Yo creo, Aimar, sí que si tenemos que partir de que el único culpable, desde luego, es el asesino, exclusivamente el asesino, pero que si tenemos que mirar hacia adelante para ver alguna alternativa o cómo podemos mejorar la respuesta de la justicia, de la policía, yo creo que aquí el planteamiento está... o por lo menos tenemos que reflexionar si el mutuo acuerdo, si el acuerdo entre las partes en un procedimiento civil de violencia de género es un recurso procesal adecuado para garantizar la protección de la madre, de la mujer víctima de violencia y de sus hijas e hijas, o no. Claro, si podemos dar por bueno un mutuo acuerdo en el que una de las partes es una chavala de 23 años que vete tú a saber cómo ha llegado a ese acuerdo. Que es víctima de violencia. Sabemos que la mediación no está admitida en violencia de género porque no existe un equilibrio entre las partes, porque existe un desequilibrio, porque la mujer se encuentra, al ser víctima de violencia de género, en una situación de desventaja a la hora de negociar con la otra parte. Luego, si no cabe la mediación, el mutuo acuerdo, nos deberíamos plantear si es un recurso procesal adecuado y si la mujer está en condiciones también de negociar en situación de igualdad o no. Pero sobre todo, lo que podríamos plantearlo, si admitimos que el mutuo acuerdo es una posibilidad, y se celebran muchos mutuos acuerdos en violencia de género, pero muchos, no sé decirle el número, pero muchos. Si nos tendríamos que plantear al menos modular el procedimiento para que podamos articular mecanismos de prueba a efectos de garantizar cuáles son las medidas que más van a favorecer a esos niños, más van a proteger a esos niños y niñas en su bienestar, en su salud, en su seguridad, y también a la madre, porque sabemos que si no protegemos a los niños, no protegemos a la madre, y a la inversa. Luego, yo creo que si tenemos que plantearnos algo, yo creo que aquí se cumplió la ley. La ley permite, primero, que en la orden de protección no se establezca ningún régimen de visitas, y así se hizo, que en el procedimiento civil, valorando todas las circunstancias concurrentes y excepcionalmente, incluso estando uno de los progenitores incurso en un procedimiento de violencia de género, se pueda acordar o establecer un régimen de visitas. La ley dice, se tendrá que establecer la forma de ejecución, se hizo por periodo corto, con intervención del punto de encuentro, y luego evaluando cómo se va desarrollando ese régimen de visitas, lo que también se hizo. Ahora bien, teníamos ahí un acuerdo entre las partes que a lo mejor no es lo que más iba a garantizar la salud, la integridad, la vida de las niñas y de su madre. Le pregunto, desde un punto de vista absolutamente lego, pero... En los casos en los que hay acuerdo entre las partes, entre el padre y la madre, la fiscalía se puede apartar y decir no estoy en contra y pedirle al juez que no lo tenga en cuenta. El fiscal, una vez que se presenta el acuerdo entre los progenitores, cuando hay niños o niñas, interviene, examina el acuerdo y tiene que decir si está a favor, en contra, o cuáles son las razones de oposición. Pero es muy difícil oponerse a un mutuo acuerdo, porque tienes que alegar alguna razón que le quite
alguna causa que le quite razón a los dos progenitores que están de acuerdo en que sus hijas vean al otro progenitor en esas circunstancias en concreto. No es tan fácil oponerse, aunque pueda parecer así a bote pronto que, oye, el fiscal se puede oponer a todo, sí, pero tienes que plantear argumentos para demostrar que ese acuerdo no beneficia a los menores. Y no hay trámite procesal de prueba, que también es una cosa que hay que tener en cuenta. No es fácil oponerse a un mutuo acuerdo. Yo sigo pensando que el recurso procesal modulado, abriendo un periodo probatorio, que podamos contar con informes periciales, con un informe psicosocial de la familia, garantizando cuál es la evolución de la relación paterno-filial, pues podemos decir, vale el acuerdo o nos oponemos con argumentos. Pero un mutuo acuerdo tal y como está ahora pensado, el recurso procesal tal y como se tramita, a lo mejor no es lo garantista que se requiere para las víctimas de violencia de género y para sus hijos e hijas. Ese es el planteamiento que yo quiero lanzar para la reflexión. Fiscal le pregunta a la periodista de la SER, Mariola Lourido. ¿Qué tal, Teresa? Sí. Vamos a ver, la fecha del juicio era el 10 de abril, el juicio por malos tratos y amenazas. Vamos, faltaban poco más de 3 semanas. ¿Era este un momento de peligro, de riesgo, esa cercanía del juicio? El momento de riesgo fundamental es el de la denuncia. Por eso, en la orden de protección, el legislador ha prohibido que se establezca un régimen de visitas. Fíjese que desde el momento de la comisión de los hechos que se denunciaron, que fue en mayo del 22, hasta ahora van prácticamente 2 años, hasta abril prácticamente 2 años. Digamos que el hecho de que sea citado el individuo al juicio y que se vea que se tenga que enfrentar a una responsabilidad penal sí puede ser un factor de riesgo añadido, que en el conjunto de los factores de riesgo puede tener más o menos peso, pero sí podría ser un factor de riesgo. Fiscal, hay un dato que el Gobierno ha hecho público esta tarde que es muy llamativo. Interior ha informado ya a más de 10.000 mujeres de que sus actuales parejas tienen antecedentes por malos tratos. Lo ha confirmado así el ministro Grande Marlaska en el Senado. Y al día de hoy ya se han notificado a más de 11.500 mujeres la existencia de antecedentes en ese sentido. Ustedes, fiscal, asesoraron a Interior sobre qué casos de antecedentes por violencia de género sí podían ser comunicados a las parejas actuales, cuáles no. ¿Cómo se está llevando a cabo esta comunicación a las mujeres de que sus parejas tienen antecedentes por violencia de género? ¿Es solo en los casos que existe un riesgo grave o no tiene por qué? Vamos a ver, nosotros, la Fiscalía, no le dijo al Ministerio de Interior cuándo tenía o cuándo no y qué antecedentes o qué antecedentes no tenía que comunicar a las víctimas. Lo que hicimos fue un estudio desde el punto de vista de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, pero también de la protección de datos. Y lo que le vinimos a decir es que tomando las garantías necesarias y para evitar el riesgo a lo que podían ser sometidas las mujeres, sí podían comunicar a las mujeres que fueran a denunciar a su pareja que éste tenía antecedentes con otras parejas, simplemente sin darle mayor información para no vulnerar el derecho a la intimidad y la protección de datos del agresor y del resto de personas implicadas. Dicho lo cual, a mí me parece que es un dato muy importante, es una actuación muy importante de la policía, el que en ese momento en el que una mujer va a denunciar a su pareja por una agresión que acabe de sufrir, el hecho de que su pareja, esa pareja en la que confía en principio, en la que ha confiado, en la que ha depositado todas sus esperanzas, pues ha tenido otros antecedentes semejantes con otras mujeres, sin decirle mayor explicación, para que las mujeres también puedan tomar sus propias decisiones al respecto, saber con qué tipo de hombre están manteniendo esa relación, porque de futuro va a ser muy importante su colaboración también con la justicia para que las medidas sean efectivas. Obviamente, las mujeres pueden tomar las decisiones libremente, las que crean oportunas, pero tener ese conocimiento yo creo que es importante. Es verdad que tenemos agresores reiterantes y eso lo hemos visto al analizar en la memoria, en la dación de cuentas que hace la unidad coordinadora, porque bueno, dentro de los feminicidas del año pasado, por ejemplo, si no recuerdo mal, había 6
agresores que tenían antecedentes con otras parejas. Cualquier medida que se adopte para que las propias mujeres puedan adoptar sus propias medidas de autoprotección, yo creo que es muy, muy, muy importante y por lo tanto me parece fenomenal que lo adopten. No sé, hasta los datos que ha dado el Ministerio del Interior serán los reales. Yo hasta ahí ya no llego. No confiemos, malo será. Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Y hoy la policía de Andorra y la Fiscalía han abierto una investigación al español Sergio Fuentes, que vive allí en Andorra, por proxenetismo. Él gestiona perfiles de mujeres en OnlyFans. OnlyFans es una red erótica en la que se publican vídeos explícitos y a este tipo se le investiga por proxenetismo porque admitió en una entrevista en Equipo de Investigación que él se quedaba entre el 30 y el 50% de lo que ellas ganan en esa red. Y fue más allá. Me gusta que las modelos que llevo yo tengan un perfil así como de inocente, que parezcan inocentes, pero obviamente que estén buenas. Las chicas jóvenes gustan más, es una realidad. Pero incluso que rocen la minoría de edad. Incluso si son menores mejor. Bueno, no podrían, claro. No podrían. Entonces a usted lo que le gusta es que aparenten que son o que no sean. No es que me guste, es que vende más. Vende más. No es que me guste. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que vende más. Me sorprende muchísimo la facilidad, la facilidad insultante con la que alguien así reconoce un delito, porque hay gente que simplemente funciona en un entorno de tal impunidad y de tal gracia, yo creo que derivado, por cierto, de una situación política que permite la bravuconada delictiva sin consecuencias, que ya no distinguen o no terminan por distinguir un micrófono de la barra de un bar. A eso se añade el hecho de creer que estando en países de régimen fiscal facilito, hay un 10% en Andorra frente al 47% de España que se paga, la moral también es facilita y puede moldearse a gusto del consumidor sin que las autoridades vayan a hacer nada. Te vienes arriba y de repente te mandan abajo porque por un segundo fatídico has creído que de verdad el paraíso fiscal es también un paraíso legal y todo lo turbio que puede ser controlar a 25 chicas en OnlyFans. Tengo que decir chicas, no sus cuentas, son cuentas en las que hay otras chicas. Se está controlando a 25 chicas delante de una cámara. ¿Te parece algo digno o te parece algo importante que contar? Y la tragedia siempre empieza cuando pisas hielo sin saber que lo es y hay que aplaudir, por cierto, que el hielo se derrita y tú descubras también lo que realmente eres. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un bico. 10 y 18 minutos de la noche, 9 y 18 en Canarias. Se lo estamos contando hoy en la cadena SER. El novio de Ayuso, a través de su abogado, no solo reconoció por escrito los 2 delitos fiscales de los que se le acusa, sino que se comprometió a pagar los 350.000 euros defraudados. Propuso él mismo, el abogado, una cifra concreta para la multa que asumía que iban a tener que pagar y planteó una condena penal, más allá de la sanción. Todo esto lo propuso el abogado en un documento de 8 páginas que acompañaba su oferta a la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Cuéntanos el detalle, el contenido de este documento de 8 páginas. Como decías, el abogado de la pareja de Ayuso no solo remitió el pasado 2 de febrero al correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, porque ni sabía aún quién era el fiscal del caso, el correo electrónico cuyo contenido avanzó el pasado miércoles la cadena SER. Anexo al mismo, adjuntó un documento de 8 folios, desconocido hasta ahora, que contiene una solicitud de pacto de conformidad muy detallada que incluye no solo el reconocimiento de los hechos, sino que explicita las cantidades defraudadas por la pareja de Ayuso en 2021 y 2022. Alberto González admite en ese documento los 2 delitos fiscales, según fuentes de la investigación consultadas por la SER, se compromete a abonar los 350.000 euros defraudados y la multa, cuya cifra también propone el letrado según las mismas fuentes. El abogado de la pareja de Ayuso plantea además en ese correo una condena penal más allá de la devolución del dinero defraudado y de la sanción económica pertinente. No te vayas, Campos, que quiero seguir hablando contigo. Ya no es solo el fraude fiscal que el abogado del novio de Ayuso reconocía en esta propuesta de pacto a la Fiscalía. Es también la falsedad en documento público, es otro delito distinto, en este caso por haber presentado facturas falsas, facturas por servicios que nunca se prestaron, pero que al novio de Ayuso le valían para decir, no, es que con todo esto que pago, mis ingresos finales han sido menores, así que tengo que pagar menos impuestos. Si ya todo lo que tiene que ver con las facturas falsas es escandaloso, hay un punto especialmente de vergüenza, y es que algunas de esas facturas del novio de Ayuso iban a nombre de varios vecinos de un pueblo de Sevilla, Araal. Es un pueblo en la provincia de Sevilla. Un periodista del diario.es ha estado allí
en ese pueblo y se ha encontrado con que 2 de los supuestos empresarios que facturaban al hermano de Ayuso por servicios técnicos de vigilancia informática resulta que son un panadero que trabajaba en el horno de un polígono industrial y un camarero. Son 2 hermanos, 35, 44 años, siguen viviendo en casa de sus padres, pero esos 2 tipos, unos tiesos, como dicen ellos, nosotros somos unos tiesos, bueno, esos 2 tipos, a nombre de esas 2 personas, iban facturas que le habrían servido al novio de Ayuso para pagar menos impuestos si no llega a ser porque la agencia tributaria le pilló con el carrito del helado. Hoy la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hace unos días salió en rueda de prensa institucional a negarlo todo, a decir que su novio no había cometido ningún delito, que todo eso era una operación de los poderes del Estado para destruirle a él y a ella. Hoy ya Isabel Díaz Ayuso ha sido mucho más cauta, no ha negado nada y lo ha intentado encapsular todo en la estrategia de defensa de un particular, o sea, su novio. Como comprenderá, yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver en toda esta historia. Y luego yo creo que ya las estrategias de defensa de un particular tampoco son ahora mismo parte de mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto de todo es la estrategia de defensa de un particular, era el mensaje que quería encajar hoy Ayuso porque lo ha vuelto a repetir después. Es que ha habido un gravísimo escándalo de filtración de datos personales dentro de la estrategia de defensa de un particular. Y otra vez más. Vuelvo a insistir que esto entra dentro de la estrategia de defensa de un particular. Le han preguntado a los periodistas si más allá de que sea deje de ser la estrategia de defensa de un particular, por qué, una vez que su novio ya había reconocido a través de su abogado esos delitos, por qué ella compareció en público negando que la pareja hubiese cometido delito alguno. Y si no le preocupa que su crédito político se vea afectado por haber hecho eso. Es que me pincho y no sangro con la pregunta. Y a partir de ahí... Yo entiendo, que hay que intentar destruirme por tierra, mar y aire como hace la izquierda y como sus terminales mediáticas hacen continuamente para intentar desprestigiar. Pero a estas alturas es muy sorprendente que con la trama de corrupción que está sufriendo el Gobierno a manos del que era su secretario de organización, implicados ministerios, ministros, comunidades autónomas, organismos de todo tipo, dineros, cantidades, detenidos, pistolas, prostíbulos, con todo lo que está saliendo, yo entiendo que el Gobierno esté a la desesperada y entiendo que intenten repartir y hacer las cosas a su manera, pero tendrá que rendir cuentas de por qué utiliza los medios del Estado y los poderes del Estado contra un particular por un fin tan espurio como es intentar acabar con un adversario político. Lola García, tu análisis de la reacción política de Ayuso ante las novedades que vamos conociendo sobre una conducta delictiva de su pareja, supuestamente delictiva. Él reconoció esos delitos a través de su abogado, una conducta que ella negó cuando él ya la había reconocido. Yo hubiera entendido un poco más que esta estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, estrategia defensiva de ella, no de él, la hubiera aplicado al principio. Es decir, me hubiera parecido una reacción más normal, que hubiera salido a decir que a pesar de que se trata de su novio, pues que ella no tiene nada que ver con las cuentas de él, que las desconoce, que es un particular, y me hubiera parecido más coherente, ¿no? El problema es que este viraje se produce después de haber hecho una defensa directa, incluso de decir pues que primero se fue a por su hermano, que primero se fue por su padre y que ahora se iba por su novio, en fin, que si tú has hecho una defensa personal y has puesto un poco la mano en el fuego por esa persona y has defendido que no solo no ha hecho nada mal, sino que además Hacienda le debía 600.000 euros, es porque se supone que tienes conocimiento de lo que ha pasado, ¿no? Entonces ahora intentar hacer un giro en ese argumento, pues claro, no se sostiene. Y el problema para Ayuso es que además, claro, tampoco se sostiene una versión de bueno, pues le están haciendo una paralela y entonces resulta que están saliendo cosas que por error, no, aquí hay por parte de él una voluntad clara de defraudar a Hacienda y de planificar cómo se hace todo eso, ¿no? Lo dice la agencia tributaria en un informe que publica hoy El País. Dice: la conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal.
Sí, está clarísimo, ¿no? Y además, pues al parecer intentando utilizar testaferros, en fin, una cosa un poquito, no diré sofisticada, pero un poquito más compleja de lo simplemente pues intentar escabullirte de algo en Hacienda, ¿no? Un poco eso, yo veo que le pilló un poco a contrapié al principio, intentó hacer el papel de víctima y ahora intenta marcar distancias, ¿no? Y entonces una cosa con la otra no acaba de casar. Garea. Bueno, yo creo que la comparecencia de hoy de Isabel Díaz Ayuso demuestra hasta qué punto se equivocó la semana pasada. Fue un error total esa comparecencia, en la medida en la que convirtió lo que podría defender ella como un caso de una persona ajena a la política, ella lo convirtió en un tema político que la afectaba, porque efectivamente dio argumentos concretos como esto de que en realidad le debían dinero, que era solo una investigación, etcétera. Al poner el aparato de la presidencia de la Comunidad de Madrid, digamos, al servicio de la defensa de esta persona, yo creo que lo que hizo fue convertirlo en un tema político y acabar con el propio argumento que ha utilizado luego el Partido Popular de que es un tema de una persona ajena a la política. ¿Por qué? Porque al decir todas esas cosas y al saber luego que, como acabamos de escuchar antes a Miguel Ángel Campos, que efectivamente este hombre es un delincuente casi confeso, porque puso por escrito el abogado que estaba dispuesto a aceptar la comisión de delitos, eso es contrario a lo que ella dijo de que era una inspección y que además le debían dinero. Ante eso caben dos alternativas. Una, que Ayuso la semana pasada mintiera, diciendo una versión que no coincide con la realidad, porque ya está negro sobre blanco en esos correos, o que lo dijera engañada por quien es su pareja. Cualquiera de las dos cosas requiere una explicación. La primera es obvia, porque un responsable político no puede mentir, ni siquiera en lo que se refiere a una persona próxima a él. Y lo segundo también requiere una explicación, porque va ligada a la primera y tendrá que decir si efectivamente esta persona le ha estado engañando, le ha estado mintiendo y le ha ocultado todas estas cosas. Por eso me parece que lo de hoy es un reconocimiento clarísimo de que la semana pasada fue un error y que ella misma se ha metido en un lío, y ya el argumento de que es un tema de una persona ajena a la política, que podría serlo inicialmente, ya no le vale porque se ha metido en este lío. Luego tiene otras ramificaciones que habría que ver y que son ciertamente interesantes de ver. Si Isabel Díaz Ayuso vivía o vive, creo, con esta persona, con su novia. Me cuesta decir estas cosas porque aparentemente son de vida privada, pero insisto que ya ella lo ha convertido en un tema público. Si es una pareja, digamos, consolidada, incluso aunque no haya papeles, se puede considerar que entran ya él dentro de la característica de persona políticamente expuesta, que afecta legalmente no solo a los que tienen cargos públicos, sino también a parejas, cónyuges, hijos, padres, etcétera, etcétera. Creo que solo primer grado, pero afecta a parejas. Y tenía que pensar que si vive con una persona, tiene que tener claro cuáles son las condiciones fiscales, de declaración, de todo tipo y de acuerdo con la administración de la persona con la que está conviviendo. Por tanto, claro que hay una responsabilidad política en este caso, y ahora a lo que hemos llegado, y ya termino, es a la conclusión de que Isabel Díaz Ayuso ahora ya tiene que explicar si la semana pasada mintió o si dijo eso porque estaba siendo engañada por la persona con la que convivía. E insisto que a mí me parece esto fundamental desde el punto de vista político. Lo que hoy ha hecho Isabel Díaz Ayuso en esa comparecencia de la que hablaba Garea ha sido restar cualquier importancia a las amenazas que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, lanzó contra el diario.es a través de una de sus periodistas. Horas después de que el diario publicara las primeras investigaciones acerca de este supuesto fraude del novio de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez escribió a una periodista del diario, que por cierto no había participado en esa investigación, y le dijo: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas. Hoy Ayuso ha relativizado así esas amenazas por parte de un cargo público a un medio de comunicación. Lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza
de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Esther Palomera. Muy buenas noches. Buenas noches. Tú fuiste la periodista del diario.es que recibió las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez en su móvil. Sí, pero si te parece, primero respondo a Garea, que tengo algunas matizaciones a lo que... Pero espera, dame un segundo. Vamos después a eso, pero déjame que no me hagas este quiebro. Venga. Tú recibiste esos mensajes en el móvil. Dice Isabel Díaz Ayuso que son dos personas con mucha confianza de años discutiéndose, calentándose y que eso no se tiene por qué filtrar. ¿Tú tienes esa relación de confianza con Miguel Ángel Rodríguez? Obviamente no. Y quien haya estado interesado en el tema ha podido leer lo que hemos contado hoy en el diario. Yo he escrito un artículo relatando cuál es mi relación estrictamente profesional con Miguel Ángel Rodríguez, cuántos y cuáles han sido los WhatsApp que ha cruzado conmigo en el último año y cuántas veces en el marco de nuestro trabajo y de la relación político-periodista yo he almorzado con él en los últimos 5 años, que han sido 4 veces, en 4 ocasiones, una con el director del diario, con Ignacio Escolar, otra con un amigo común de la cadena COPE, que es de la época en la que yo conozco a Miguel Ángel Rodríguez, pero creo que es que no tenemos que descender ni siquiera eso, Aimar. Es que la gravedad no es el que yo tuviera confianza o una relación de amistad, como ha llegado él a decir, cosa que es incierta. Lo importante es la amenaza de un cargo público a un medio de comunicación. Eso es lo realmente importante. Y aun en el hipotético caso de que hubiera existido una relación de amistad, no sé qué concepto tiene de la amistad Miguel Ángel Rodríguez, debe ser muy diferente al mío, porque los amigos se intercambian llamadas y encuentros para saber de sus vidas, cosa que no ha ocurrido jamás en mi vida desde que conozco a Miguel Ángel Rodríguez desde el año 2000. Aun en ese hipotético escenario, que digo que no es el caso, es intolerable una amenaza explícita a un medio de comunicación del que yo formo parte del equipo de dirección. En esos mensajes, como han podido comprobar los oyentes y quienes hayan estado interesados en el tema, hay 2 partes muy diferenciadas. Una, que es una amenaza explícita al diario: os vamos a triturar, os vamos a cerrar, que os den idiotas. Y hay otra amenaza velada que tiene que ver conmigo y que él menciona mi pasado profesional y un episodio profesional mío en otro medio de comunicación. Él te dice a ti, por aclarar, quiero dejar muy claro, él te dice a ti en un momento: yo te he salvado muchas veces, esta vez ya no te puedo salvar, sí. Yo te salvé de que te despidieran de La Razón, sí. Y esta vez ya no voy a poder salvarte. Sí, y entonces yo le pregunto: ¿tú a mí de qué me has salvado? Y me dice: de que te despidieran de La Razón 3 veces. Y yo le digo: perdona, a mí me despidieron de La Razón porque lo pidió tu partido, concretamente la vicepresidenta del gobierno. Entonces ahí ya me dice, se despide con un: vale, preciosa, pues dejamos de escribirnos, ¿no? Bueno, insisto, el diario.es en ningún momento, después de varios días de debate, se planteó hacer públicos estos WhatsApp, ni siquiera que esos mensajes iban dirigidos a mí, porque, insisto, lo importante no es la persona, es el medio y la amenaza explícita al medio. Solo hemos hecho hoy a las 4 de la tarde públicos esos WhatsApp porque Miguel Ángel Rodríguez los ha filtrado a una cadena de televisión y a un programa que es Todo es Mentira, de Risto Mejide, que los ha mostrado en directo, se los han filtrado a ellos, y por lo tanto ya no tenía ningún sentido que nosotros no publicáramos ese hilo. Llevaban 48 horas diciendo efectivamente que había un contexto en esa conversación que demostraba que teníamos una relación de amistad. Bueno, ha quedado comprobado con ese hilo que no había ningún contexto, que lo único que había es el despropósito de un cargo público que se permite tratar así a un medio y amenazar así a un medio de comunicación única y exclusivamente porque está publicando informaciones que tienen que ver con su gobierno, que son veraces, que han sido contrastadas y que después de una semana nadie ha podido negar ni una sola de las informaciones que han publicado mis compañeros del diario.es. Más allá del resto de consideraciones, Palomera, ¿te ha pedido perdón? No, en el artículo que yo he escrito esta mediodía en el diario acabamos diciendo eso. Seguimos esperando una disculpa. No ha pedido perdón. Una de las
cosas que yo digo en ese artículo es que los amigos, si lo fueran, discuten y se insultan y cuando pasa esto, pues te llamas, dices un te quiero, lo siento, no ha ocurrido nada de esto, no somos amigos y por lo tanto él entiende que no tiene que pedirme disculpas porque no somos amigos. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias. Estábamos hablando acerca de la reacción de Ayuso ante todo lo que vamos conociendo sobre el supuesto fraude, un fraude ya prácticamente confeso de su novio. El PP está intentando apartar el foco de ahí, está intentando dirigirlo hacia la Fiscalía. Hoy el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado una querella contra la Fiscalía por haber informado en un comunicado de que había sido el novio de Ayuso quien le propuso a la Fiscalía un acuerdo, y no al revés. En un primer momento, esto fue el jueves pasado por la noche, el diario El Mundo publicó que había sido la Fiscalía la que propuso el pacto. Esa tesis le venía estupenda a Isabel Díaz Ayuso. El problema es que era falsa. Y ante esa información errónea, la Fiscalía emitió un comunicado al día siguiente explicando que había sido al revés. Cosa que ya no le venía tan bien a Ayuso, porque implicaba que su novio proactivamente reconocía los delitos para evitarse un horizonte penal peor. El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado esta tarde que denunciará a la Fiscalía por ese comunicado. Consideran que es una violación del secreto de las negociaciones entre la Fiscalía y los abogados. Pero lo que dice la Fiscalía es que tenemos derecho a aclarar que se estaba mintiendo, se le estaban atribuyendo a un fiscal actuaciones falsas. Y dicen, solo emitimos ese comunicado con la información justa para salvaguardar el honor de los fiscales. Esto es así, Miguel Ángel Campos. Sí, Aimar, tal vez deberíamos aclarar términos, ¿no? Dice el ilustre Colegio de Abogados de Madrid que denunciará por la vía penal y administrativa la filtración del acuerdo de conformidad por parte de la Fiscalía por vulnerar el derecho al secreto profesional. Una filtración es cuando una parte, de forma interesada, revela un secreto, generalmente a un periodista o reducido grupo de periodistas. Y eso fue lo que sucedió en primer lugar, y de forma manipulada y descontextualizada, con el correo electrónico filtrado por el entorno de Ayuso a varios medios de comunicación la tarde-noche del pasado miércoles. Al menos 3 de esos medios publicaron la filtración que beneficiaba a Ayuso sin contrastar. El resto hicimos lo que se nos exige como periodistas, llamar insistentemente a las fuentes, entre ellas a la Fiscalía de Madrid, que en respuesta a esa filtración falsa, publicó durante la mañana del jueves un comunicado de prensa remitido a 108 medios de comunicación en el que demostraba la falsedad y desmontaba la estrategia de Ayuso. Había sido el abogado de su pareja quien propuso el acuerdo de conformidad y no al revés. La Fiscalía de Madrid respondió con su nota de prensa a la solicitud de los medios de comunicación que invocaron el derecho fundamental a la información para conocer si la filtración del entorno de Ayuso era o no cierta. Pero el Colegio de Abogados de Madrid solo actuará en los tribunales contra la emisión de la nota de prensa, no contra la auténtica filtración, la del primer correo electrónico que beneficiaba a Ayuso. Menos preocupados están en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid por las filtraciones, por ejemplo, del caso Koldo, donde los periodistas reciben, aquí sí, filtraciones interesadas de documentos judiciales que contienen incluso los números de teléfono personales de altos cargos del gobierno que ni siquiera están investigados en la causa. El fiscal general del Estado ha defendido que con su nota de prensa la Fiscalía de Madrid solo respondió a una información falsa que atacaba la honorabilidad del fiscal del caso y que solo comunicó de forma correcta los datos conocidos anteriormente por la filtración, que existía una solicitud de acuerdo de conformidad sobre 2 delitos fiscales. Miguel Ángel, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. Palomera. A ver, antes quería responder a Garea, no por responder a Garea, sino porque por el seguimiento de todo el recorrido. No se queda a gusto, si no. No, el recorrido que ha tenido todo esto, yo creo que si vamos a la semana pasada, que es cuando mis compañeros del diario publicaron la primera información, la primera exclusiva, yo descartaría la hipótesis de que quizá no mintió, es que mintió. Es que ha quedado acreditado que mintió en esa primera comparecencia. Primero porque dijo que no eran pareja cuando se había cometido el fraude, incierto. Las fechas y las publicaciones sobre su relación han certificado que la relación existía cuando él cometió el fraude. Segundo, porque dijo que no había facturas falsas. Ha quedado acreditado que había facturas falsas. Tercero, porque efectivamente defendió a quien hoy dice que es un particular, diciendo
que lo que tenía ahora es que defenderse de una inspección fiscal de la agencia tributaria. No, es que ese procedimiento de la agencia tributaria ya estaba cerrado. Él había tenido 1 año y medio para defenderse de esa inspección fiscal. Y las alegaciones que pretendió colar a la agencia tributaria no se estimaron. Por lo tanto, la agencia tributaria pasa el caso a la Fiscalía después de detectar el fraude. Quiero decir, tuvo 24 o 36 horas para someter al tercer grado a su pareja y aún así mantuvo públicamente este relato que se ha comprobado que es absolutamente falso, por no entrar nuevamente yo no en decía que efectivamente lo no solamente yo solo decía que llegados a este punto solo hay 2 hipótesis que ella puede manejar: o que ha mentido, o para salir de la mentira decir que ya no sabía nada con los problemas que tiene esa versión. Pero fíjate, hay algo que es muy importante. ¿Cuáles son las 2 salidas que tiene? Sí. Hay algo que es muy importante y es lo que acaba de contar Campos y contamos en su momento también en el diario.es. Es decir, que el aparato de una administración pública se dedique a filtrar un documento de la Fiscalía manipulado, en el que llega a engañar a 3 medios de comunicación para sostener que es la Fiscalía quien ha ofrecido un acuerdo al particular, cuando luego todos el resto de medios de comunicación pudimos comprobar que había sido al revés y que él reconoce los delitos en ese escrito, hombre, es muy grave. Muy grave. Por lo tanto, sí, claro, tiene un problema político. Claro. Tiene un problema político gordo. De todas formas, a mí esto de la Fiscalía me genera dudas. Repito, dudas, no certezas. ¿Por qué? Primero, como periodista, obviamente, nunca he criticado ni filtraciones, ni transparencia, ni notas de prensa, todo lo contrario. Estoy a favor de que se cuente todo, faltaría más. Y además estoy absolutamente en contra del periodismo clase B, que lo que hace es intentar averiguar quién le ha filtrado las cosas a quien publica las cosas realmente. Terrible, joder, perdón, pues haberlo conseguido tú y haberlo publicado antes, ¿no? Quiero decir, aclaradas esas 2 cosas que me parecen importantes, creo que la controversia en el tema de la Fiscalía es saber si realmente reveló datos que no tenía que revelar o no. A mí la explicación de que lo hizo para salir a rebatir una versión que se estaba publicando y que dañaba la institución me parece más que dudosa. ¿Por qué? Porque la Fiscalía lo que tiene que hacer es obligación de proteger los datos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, independientemente de lo que se haya publicado o independientemente de cuáles son las versiones que afecten a la Fiscalía. Es decir, lo que hay que ver es si en esa nota de prensa, y yo no lo tengo claro, si en esa nota de prensa hay datos que verdaderamente afectan a personas concretas, particulares, y se revelan o no. Si no hay esos datos, no hay nada de qué hablar. Si hay esos datos, insisto, el argumento de que es por defenderse de unas filtraciones previas me parece más que dudoso. Bueno, muy dudoso. Solo faltaba además que en eso lleva insistiendo varios días la Comunidad de Madrid, que el diario.es tuviera que hacer públicas quiénes son sus fuentes de información a estas alturas. Bueno. Por supuesto, nunca se va a hacer público. Lola. No, a mí lo que me sorprende más es que sea el Colegio de Abogados, ¿no?, quien pida esas explicaciones. Normalmente pues deberían ser los afectados, o el afectado en este caso, ¿no? La pareja de Ayuso debería decir: oiga, se están vulnerando mis derechos porque se están filtrando determinadas cosas, o porque la Fiscalía ha dado determinados datos, o el abogado de él, ¿no? Pero que lo haga el Colegio de Abogados, o sea, es que no veo. Bueno, aquí... es que además el abogado dice que no va a presentar demanda y sin embargo el Colegio de Abogados sí, que es una cosa surrealista. O sea, no sé si el Colegio de Abogados se dedica a proteger tanto a todo el mundo, ¿no? O sea, a los particulares. Sí, exacto, sí. Me sorprende. Por cierto, y ya por cerrar este asunto y el capítulo específico de las amenazas a periodistas, esto de las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a medios de comunicación, esto no es nuevo. En 1996, cuando él era secretario de Estado de Comunicación de Aznar, amenazó al entonces dueño de Antena 3, Antonio Asensio. Lo hizo en una conversación telefónica con el periodista José Oneto. Miguel Ángel Rodríguez le gritó a Oneto: dile a tu jefe que va a ir a la cárcel. Así lo contaba Oneto en una entrevista con Quintero. Cuando yo estaba en Antena 3, el que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena, y tuvo que venderla. Pasó igual que lo que pasa en Colombia.
en la época del señor Aznar, al señor Asensio, y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez en un momento determinado, diciendo bueno, que el gobierno tenía más escolta que Antonio Asensio, y que de cierto modo al final de la película pues terminó como tenía que terminar, o plomo o plata. Antonio Asensio fue lo suficientemente hábil como para coger la plata y evitar el plomo. Antonio Asensio había vendido a Sogecable los derechos de varios clubes de fútbol, el gobierno de Aznar estaba intentando que la venta fuera telefónica, el presidente de Antena 3, Antonio Asensio, dio fe de que estas amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, de las que hablaba Neto, fueron reales, lo hizo en una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, y a raíz de esa comparecencia, aquí en la SER, Iñaki Gabilondo le preguntó directamente a Miguel Ángel Rodríguez si esa amenaza era verdad o no, y Miguel Ángel Rodríguez no lo negó. Bueno, pero usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio podría ir a la cárcel como no rompiera su contrato con Polanco. Dígame que no. Pues mire, en una conversación con ¿usted conoce al señor Oneto? Hace muchísimos años, señor Rodríguez. ¿Usted sabe cómo se habla con el señor Oneto, de compañero a compañero? Digo, ¿usted sabe que el rito, el protocolo no existe? A la pregunta que le he formulado solo espero que me diga no, señor Rodríguez. Usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio iba a ir a la cárcel si no rompía su contrato con Polanco. Dígame solo que no. Pero, ¿y por qué me hace desvelar conversaciones privadas? Es que no quiero llegar a ese punto, Iñaki. De compañero a compañero, Palmera, igual te estaba hablando así también a ti. Sí. A ver, hay dos cosas que quiero subrayar. Una, yo creo que ni el poder ni quienes aspiran al poder están dispuestos muchas veces a asumir el precio que se paga por una prensa libre, ¿no? Esto es así. Y hoy algunos compañeros pretendían decir que todos los periodistas todos los días recibimos presiones y que unas veces se hacen públicas y otras no. Insisto en diferenciar las presiones a un periodista de las presiones a un medio de comunicación tan explícitas como las que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez en estos días al diario.es. Pero es que además allá quien no haga públicas las amenazas que recibe. Cada uno es libre de hacer lo que considere. Pero te aseguro que en estos días y en épocas anteriores, como consecuencia de la crisis absolutamente tormentosa que vivió el Partido Popular cuando echaron a Pablo Casado por la 7ª planta de la calle Génova, yo tuve testimonios de compañeros que habían sido amenazados por Miguel Ángel Rodríguez y que dijeron, si los mensajes que me ha mandado los hubiera hecho públicos, igual no estaba ya en su puesto. Bueno, pues yo animo a todos esos compañeros a que hagan públicos esas amenazas y a los medios de comunicación que reciban presiones y amenazas a hacerlas públicas, porque creo que es intolerable en una democracia que esto ocurra. Sí, yo creo que es intolerable el tono. Yo creo que siempre hay que rechazar las amenazas a los periodistas si vienen desde alguien con poder, como es un cargo público, peor todavía. Y ya ni te cuento en esa distinción que dices de que todos han recibido amenazas y además hay veces que esas amenazas se convierten en acciones y es cuando son peores todavía. Sí me gustaría volver a una cosa de atrás que se me ha pasado a explicar y creo que es importante respecto a lo del Colegio de Abogados de Madrid, simplemente como explicación. No denuncia el novio de Ayuso, ya me fastidia caracterizarle como el novio de Ayuso y no con su nombre, pero para entendernos, no denuncia el novio de Ayuso porque los correos que presuntamente se han hecho públicos no son del novio de Ayuso, sino del abogado. ¿No? El abogado tiene derecho a pedir amparo al Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados considera que lo que está en juego no es el abogado, sino el derecho de defensa de los abogados y por eso ampara a uno de sus colegiados que, insisto, tiene derecho a ser amparado por su colegio, pero esto es colateral a lo que hablábamos de Miguel Ángel Rodríguez. Lola. No, eso tiene una explicación. Y a mí me sorprendía, sinceramente, porque no veía la conexión por la cual el Colegio de Abogados intervenía en esto. Sobre las amenazas, lamentablemente se producen. Si ya los políticos se dicen lo que se dicen en público, pues imaginad, los oyentes se pueden imaginar que las personas de su confianza aún van más sueltas en privado con los periodistas, ¿no? Yo recuerdo un pasaje también que no fue desde luego tan grave, pero con Miguel Ángel Rodríguez cuando yo estaba en el Periódico de Cataluña, en esa época que hablabas de Asensio, que también poco menos que pidió a Antonio Franco, entonces director del diario, que me echaran.
por no recuerdo qué publiqué, o sea, no debía ser tan importante porque ni siquiera me acuerdo, ¿no? Pero digamos que, una cosa, un poco como decía Esther, una cosa es pues ese calentón con un periodista y otra cosa es una amenaza explícita a un medio porque además cuando dice os vamos a destruir, os vamos a cerrar, es porque como mínimo cree que tiene ese poder, ¿no? Y esto es lo preocupante, ¿no? Más allá de cada uno de nosotros como periodista individual. Por cierto, hoy quien ha pedido la destitución de Miguel Ángel Rodríguez y también de su jefa, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido el Gobierno Central a través de su delegado en Madrid, Francisco Martín. Ha estado aquí esta tarde en la SER. Cosas que debe hacer Ayuso, según el delegado. Creo, sinceramente, que la situación es lo suficientemente grave como para que no cambiemos de pantalla. Llevamos demasiados años en Madrid padeciendo esta saga mafiosa que proviene de los tiempos de Aguirre, a continuación González, a continuación Granados, después Cifuentes, y ahora estamos viendo el episodio de esta saga del padrino o de la madrina que podría ser la de Díaz Ayuso. Aflojando el tono. La madrina. Madre mía. Ojo. El Gobierno de Canarias ha anunciado esta tarde que renuncia a los 10 millones de euros de fondos europeos con los que cofinanció la compra de las mascarillas a la empresa vinculada al caso Koldo. Joan Jimeno. Canarias va a devolver ese dinero a Europa después de que la Comisión Europea haya pedido explicaciones. Van a descertificar los pagos, es decir, van a devolver los 10 millones de euros renunciando a futuras partidas de fondos europeos. Matilde Asián es consejera de Hacienda. Al observar todas estas irregularidades que se han ido produciendo y a instancia de la Comisión Europea, de las autoridades europeas, hemos descertificado por importe aproximado de 10 millones. El Gobierno de Canarias toma la misma decisión que tomó el Gobierno de Baleares, que descertificó el dinero procedente de Europa y pagado a la empresa vinculada al caso Koldo. La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado hoy la denuncia que presentó el PP contra Pedro Sánchez por no haberse abstenido cuando se decidió el rescate de Europa. El PP sostenía que el presidente tenía que haberse abstenido por los supuestos vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con la compañía. La Oficina de Conflictos de Intereses dice que no hay caso. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Denuncia el cajón. La Oficina de Conflicto de Intereses cree que no hay conflicto de intereses. El conflicto que permanece es el del PSOE y el PP. Esther Peña y Elías Bendodo. Les hago una apuesta, ¿no? Seguramente que el Partido Popular dirá ahora que la Oficina de Conflicto de Intereses está al servicio del Gobierno. No nos ha sorprendido. Un órgano del Gobierno nombrado por el Gobierno. La oficina concluye que, al menos en el caso de Air Europa, Begoña Gómez no realizaba tareas de dirección, administración o asesoramiento de la aerolínea, así que no había motivo para que Sánchez se ausentara en los consejos de ministros en los que se decidió su rescate. Pero eso no quita que haya conflicto de intereses real del presidente del Gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa. El PP desacredita a la oficina a la que recurrió para lograr inhabilitar a Sánchez. El PSOE dice que menos buscar cosas raras de Begoña Gómez y más explicar lo de Ayuso. Menos conspiraciones y más explicaciones. ¿Qué es lo siguiente que nos vamos a encontrar? A la señora Ayuso bajando por Guzmán el Bueno a la sede de la agenda tributaria con un martillo para romper los ordenadores. Génova anuncia que no cejará en su empeño y seguirá indagando en las relaciones de Begoña Gómez con la trama Koldo. Ferraz, por su parte, continuará haciendo sangre con el caso del novio de Ayuso. Hora 25. ¿Con qué abrimos hoy el larguero? Manu Carreño, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? Con la semana de la selección que va a terminar jugando el viernes en Londres. Allí jugaremos contra Colombia y luego el martes en el Bernabéu contra Brasil. Pero además vamos a analizar el fenómeno Xavi. Fíjate qué cosas tan curiosas tiene la vida futbolística. Desde que anunció que se iba, no ha perdido. No ha perdido. Lo malo, como anuncie que se quede, yo esperaría. Por si acaso, si va a seguir una temporada más. Llevan 7 victorias y 3 empates. La verdad que los números le dan la razón, aunque es verdad que sigue siendo muy, muy amonestado en casi cada partido, una amarilla o una roja. Y luego vamos a hablar también con el hombre milagro en Almería, en esta semana que hay un poquito más de relajación. Sí. El único equipo que llevaba, ya lo he contado alguna vez aquí, toda la liga sin ganar ni un partido, en 29 jornadas era la Almería. Han cambiado de entrenador, ha llegado Pepe Mel y ha ganado la Almería. Las cosas del fútbol. Te escuchamos. Luego hablamos de eso y de otras cosas. Sí, de otras cosas también. Sí, hay Sanedrín de futbolistas y habrá que repasar toda la actualidad. Estupendo. Con Hasta ellos. Luego, Manu. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Caro. Buenas noches. Buenas noches. Pues poca ropa, algo que nos abrigue a primeras horas de la mañana, pero como hoy no va a hacer demasiado frío, durante la tarde ambiente suave.
máximas de 20 a 25 grados, cálido en los mismos sitios que hoy, interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia, el Valle del Guadalquivir, Canarias. Aquí se repetirán máximas alrededor de los 30 grados. En general mucho sol, como las últimas horas en el Mediterráneo, justo en la línea de la costa, algunos bancos de niebla. Aquí el ambiente va a ser fresco todo el día y durante la tarde algunas tormentas. De hecho, las tormentas de esta tarde ahora mismo todavía están activas, descargando con intensidad, sobre todo al norte de Vizcaya. Se dirige más hacia el este, de madrugada podría alcanzar los Pirineos, pero afectando pocas poblaciones, y mañana por la tarde se repetirían tormentas entre Galicia y Asturias, en el Pirineo más oriental y algunas también en las montañas del interior de la Comunidad Valenciana. Hasta mañana, Carbo. Buenas noches. Hora 25, con Aimar Bretos. Se está complicando en cuestión de horas la situación de las cárceles en Cataluña. Todos somos Nuria. Nuria se llamaba la cocinera de prisiones asesinada la semana pasada por un preso, a puñaladas, y ese Todos somos Nuria es lo que cantaban hoy los funcionarios de prisiones de Cataluña, concentrados otra vez en los accesos de las 9 cárceles que hay en esa comunidad. Es un bloqueo que ha obligado a confinar de nuevo a 5.000 presos en sus celdas porque no hay suficiente personal dentro de las prisiones para garantizar la seguridad si les dejan salir a los patios, a las zonas comunes, en sus permisos, incluso a citas judiciales, a vistas judiciales. Bueno, la Generalitat acusa a los sindicatos de estar provocando el caos con un bloqueo ilegal. Los funcionarios dicen que mañana paran, pero que a largo plazo no van a parar hasta que dimita la consellera de Justicia de la Generalitat, administración que tiene las competencias de prisiones. A esta hora de la noche los bloqueos empiezan a ir a menos, ya desde hace cosa de una hora. Martín Rodríguez. Sobre las 10 de la noche han empezado a irse a sus casas la mayoría de los funcionarios de prisiones que se han concentrado a lo largo del día de hoy bloqueando los accesos a los 9 centros penitenciarios catalanes. Un bloqueo y unas protestas que hoy han dejado de nuevo a 4.000 reclusos sin salir de la celda por falta de personal. La portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, ha sido muy crítica con ello. Promovent el bloqueig i buscant el caos als centres penitenciaris de... Dice la portavoz que los trabajadores han buscado generar el caos y han aplicado un bloqueo ilegal porque no están oficialmente en huelga. Fuentes penitenciarias han asegurado esta tarde a la cadena SER que mañana no habrá bloqueos para dejar respirar la situación, pero el conflicto no ha terminado, a pesar de que la consejera de Justicia ha anunciado esta tarde un refuerzo de vigilancia en las cocinas de las cárceles para que no pueda volver a ocurrir una tragedia como la del miércoles pasado. Precisamente la consejera de Justicia ha citado hoy hasta en 2 ocasiones a los sindicatos y estos la han plantado en las 2 ocasiones. También les había citado para mañana a las 9 de la mañana, pero los trabajadores ya han anunciado que no asistirán a la negociación hasta que ella dimita. Los funcionarios de prisiones explicarán mañana en rueda de prensa qué camino tomarán ahora. Lola, ¿cuánto preocupa al gobierno catalán esta crisis y cómo puede evolucionar? Bueno, pues te puedes imaginar que mucho, porque estamos nada más estrenando la campaña electoral, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, pues el conflicto está bastante enquistado y no parece que haya a la vista ningún posible avance. Los sindicatos no están pidiendo mejoras laborales en el sentido de salarios ni nada de esto, sino que todo se concentra en el tema de la seguridad. Están pidiendo sobre todo ahora de la dimisión de la consellera, pero estaban pidiendo sobre todo la dimisión de un secretario de medidas penales, que es una persona que llevaba aquí en ese puesto como 40 años, salvo una interrupción pequeña, y que consideran que es el responsable. No lo explican así públicamente, pero hablando con ellos lo que te vienen a explicar es que consideran que esta persona tiene unos criterios, digamos, a ver cómo lo digo que se entienda, demasiado alineados con organizaciones de defensas de los derechos humanos, que no es que los sindicatos no consideren que se tengan que defender los derechos humanos, pero que consideran que a ellos se les deja de lado en lo que es su protección, ¿no? Dentro de las prisiones. Yeah. Que se pone mucho el énfasis en la protección de los reclusos, pero no en la de los funcionarios. Y como a eso hay que añadir el envejecimiento de las plantillas y la falta de personal, pues la situación en las cárceles ya hace un tiempo que venían llamando la atención sobre ello, y ahora cuando ha ocurrido este suceso pues ya se ha disparado, ¿no? Hoy los letrados del Senado han considerado que la ley de amnistía es inconstitucional, pero reconocen que no pueden bloquear la tramitación.
Lo dicen en un informe que pidió la Mesa del Senado. La Mesa del Senado está controlada por el PP. Pidió este informe a los letrados del Senado para quitarse de encima a Vox, porque Vox estaba diciendo, señores del PP, si tan mala les parece la ley de amnistía, pues no la tramiten ustedes, que tienen el control del Senado. El PP le parece muy mal la ley de amnistía, pero sabe perfectamente que no puede no tramitarla. Constitucionalmente no se puede permitir no tramitarla. Y entonces pidió este informe a los letrados del Senado, que le han dicho efectivamente, a nosotros también nos parece muy mal, pero hay que tramitarla. Isabel Villar. Dicen los letrados que es un deber constitucional de la Mesa del Senado dar continuidad a la tramitación de las leyes que llegan del Congreso, incluso cuando su inconstitucionalidad sea evidente y palmaria, como creen que pasa en este caso. Es lo que siempre había sostenido el PP frente a Vox, que pedía a los populares que usaran su mayoría en la Cámara Alta para impedir que la norma siguiera su trámite parlamentario. El PP decía que no podía negarse, pero pidió este informe a los letrados para cubrirse las espaldas, y el informe les da la razón. Aseguran los letrados que una inadmisión por parte de la Mesa del Senado no se ajustaría a la Constitución. Por tanto, tramitación sí, pero para ir depurando los vicios de inconstitucionalidad que tiene el texto salido del Congreso. Eso dicen también los letrados, que la ley de amnistía vulnera principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución. Mañana se reúne la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, para calificar la iniciativa. Conclusiones tras este informe de los letrados del Senado, Garea. Bueno, lo primero es que de las muchas cosas que últimamente se está llevando por delante la política es lamentablemente el prestigio de algunas instituciones, en este caso los letrados del Congreso y del Senado de las Cortes Generales. Porque no es muy fácil de entender por qué el cuerpo de letrados del Congreso hace no mucho dijo que la ley de amnistía era inconstitucional, luego el cuerpo de letrados del Congreso dijo que la amnistía es constitucional y luego el cuerpo de letrados del Senado dice ahora que es inconstitucional. Algo está fallando cuando un cuerpo tan imprescindible para la marcha del Congreso y el Senado de las Cortes en general da estos dictámenes tan aparentemente diferentes, y la verdad es que cuesta trabajo entenderlo, porque no es que genere dudas como otras veces hacen los informes sobre temas controvertidos y da alternativas, sino que en este caso los tres que he citado son bastante claros. A partir de ahora, efectivamente, ahora empieza la tramitación en el Senado. El PP hizo una reforma del reglamento del Senado que me atrevo a decir que ese sí es claramente inconstitucional, y además añado que el Partido Popular, cuando lo hizo, sabía que en el futuro el Tribunal Constitucional dirá que es inconstitucional. Lo que ocurre es que ya le sirve para ganar estos 2 meses para lo que políticamente quiere hacer el Partido Popular, que es retrasar en lo posible la entrada en vigor, la aprobación y la entrada en vigor de la ley de amnistía para que se junte con las elecciones europeas, para tener un argumento de campaña frente al Partido Socialista con esto. Es legítimo el uso de instrumentos parlamentarios para acomodar los tiempos a las estrategias políticas, pero deja de ser legítimo y es más dudoso cuando se hace forzando cambios en el reglamento, como se hace en este caso. La otra opción, la que defendía Vox como partido, me atrevo a decir, antisistema, era insostenible, entre otras muchas cosas, porque si el Senado no hubiera abordado la tramitación de la ley de amnistía, lo que hubiera pasado es que hubiera entrado en vigor inmediatamente después de un plazo establecido por el reglamento. Luego no solo era, digamos, una especie de insumisión legal y parlamentaria, sino que además ni siquiera tenía el efecto que se hubiera intentado conseguir. Palomera. Bueno, yo, para empezar, creo que los letrados ni del Congreso ni del Senado son competentes para decir si un texto que se va a tramitar es constitucional o no. Para eso está el Tribunal Constitucional. Es verdad que en los últimos tiempos cualquier informe de los letrados de una u otra cámara ha sido susceptible de polémica, porque se ha interpretado que representaba o que concluía los intereses de un partido u otro en función de quién tuviera la mayoría en el Congreso o en el Senado. Hombre, solo faltaba, además de que porque hubiera entrado en vigor la ley de amnistía, el que no hubiera tramitado en el Senado el Partido Popular, como pedía Vox, este texto hubiera sido una nueva dejación de funciones y de las obligaciones constitucionales que tienen, en este caso, la Cámara, pero también el Partido Popular, que hubiera sido el promotor de la paralización de ese texto. Si después de los más de 5 años de flagrante incumplimiento constitucional para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, si de repente, como pedía Vox, el Partido Popular se suma a la iniciativa de huelga de brazos caídos en el Senado, pues está retratando el respeto que tiene por la Constitución que abraza cada día, ¿no? Lola.
Yo iba a comentar un poco en esta línea que efectivamente la función de los letrados es asesorar jurídicamente, es un asesoramiento jurídico y técnico, no llega a tener como función nada menos que decir si es constitucional o no una ley de estas características, además en las que, en fin, ya hemos tenido bastantes indicios de que va a ser complicado, o sea, de que no hay una posición muy clara, ¿no? La Comisión de Venecia dice una cosa, los letrados dicen una cosa y la contraria, hay juristas de mucho prestigio que dicen una cosa y la contraria. Bueno, pues tendrá que ser el Tribunal Constitucional y en su caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien establezca si es o no es constitucional. Aquí ya vivimos en Cataluña esto de los letrados, ¿no? Un poco, y digamos una cierta utilización política de su figura y al final eso pasó bastante factura institucional. La verdad es que sí, incluso hubo algún letrado del Parlamento que acabó escribiendo algún libro sobre esa experiencia, porque realmente son un cuerpo de funcionarios que deberían estar muy protegidos, ¿no? En ese sentido. Pero la política está como está. Hablando de la política catalana, Lola, Puigdemont ha hecho el anuncio del anuncio. Ha organizado una conferencia para el jueves donde teóricamente va a anunciar si se presenta o no a las autonómicas del 12 de mayo. Va a ser en Elna, al sur de Francia, a pocos kilómetros de la frontera con España, que es una localidad que Puigdemont ya ha utilizado otras veces para reunirse allí o para presidir las reuniones del Consejo de la República. ¿Hay alguna duda, Lola, de que Puigdemont será candidato de Junts a las elecciones catalanas? Yo creo que no. Hombre, con Puigdemont siempre hay dudas, pero de todo, pero yo creo que no hay dudas de que será candidato. Lo que está en duda es si optará por presentarse durante la campaña en Cataluña o no. Y ahí pero presentarse durante la campaña presentarse físicamente implica detención, porque no estaría aprobada la ley de amnistía todavía. Sí, hay algunas personas de su entorno que insisten en que estaría dispuesto a correr algún riesgo para venir. Otros te dicen que lo único que está intentando es que toda la campaña gire alrededor de su posible vuelta o no vuelta, ¿no? Que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Claro, que se presentase y fuese detenido, fuese encarcelado, aunque después la ley se aprobara, ¿no? y saliera o no, ya veríamos, porque dependería de un juez, eso trastoca absolutamente la campaña. Bueno, yo creo que trastoca absolutamente todo. Garea Palomera. Yo no dejo de preguntarme, que Lola igual tiene la respuesta, porque como trabaja mucho más ese mundo independentista y tiene información de primera mano, pero a mí me cuesta creer que alguien que durante los últimos 6 años no ha sido capaz de venir a España para ser juzgado por la justicia ni dispuesto a entrar ni una sola noche en prisión, lo vaya a hacer ahora porque haya una nueva campaña electoral, que será la tercera campaña electoral que haga estando en Bélgica, ¿no? La aprobación de la ley le facilita bastante. Claro, no lo sé, porque los tiempos no coinciden. Aprobada la ley es muy raro. Ya, pero es que cuando vengan no está aprobada la ley. Pero Fernando, te imaginas esa campaña de victimismo en prisión. Tengo duda, eso lo sabe Lola también, de si esto le va a funcionar y si el efecto Puigdemont sigue funcionando. Claro, el riesgo de no hacerlo es que estás alimentando esa expectativa, ¿no? Y si después no lo haces, pues quedas bastante en evidencia. Pues que lleva años alimentándola en cada campaña electoral. Sí, lo que pasa es que hasta ahora el riesgo era estar 2 años en la cárcel. Es decir, el periodo el riesgo que tienes es que entres en prisión provisional y puedas estar hasta 2 años y en cambio ahora pues sería cuestión de semanas, como mucho ellos calculan un par de meses. Yo insisto, yo también ahora a priori me parece que es bastante poco probable, porque es que además también hay una causa por terrorismo pendiente. Es decir, para hacer eso con un mínimo de seguridad, debería mantenerse como eurodiputado e incluso presentarse de nuevo también a las elecciones europeas, lo cual le garantizaría una inmunidad por parte del Parlamento Europeo y podría tener mucha más facilidad
para que eso fuera cuestión de semanas si es que lo detuviera. Dejadme que nos vayamos a Londres porque parece que tenemos una respuesta, por lo menos parcial, a la gran pregunta de los últimos días, que es ¿dónde está Kate Middleton? Después de muchísimas dudas, incertidumbres sobre su estado de salud, teorías de la conspiración incluso, Kate Middleton no sé si la palabra es aparecido. Kate Middleton, The Sun acaba de publicar un vídeo con unas imágenes de la princesa acompañada de su marido, el príncipe Guillermo. Londres, Lucas Font, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo ha publicado el diario The Sun. Como dices, Aimar, se trata de un vídeo de Kate Middleton con su esposo, el príncipe Guillermo, saliendo de una tienda de comestibles cerca de su casa en Windsor, a unos 25 kilómetros de Londres. En el vídeo se puede ver a la princesa con ropa de calle, algo más delgada pero sonriente y en un aparente buen estado de salud. Este es el primer vídeo de la princesa desde que fue operada en enero de una operación abdominal y desmiente pues todas las especulaciones sobre la supuesta gravedad de su estado de salud. Fuentes cercanas a la pareja apuntaron este domingo a la posibilidad de que Kate hable abiertamente de sus problemas de salud en algún momento, pero por ahora se descarta su regreso a la vida pública, al menos hasta el próximo 17 de abril. ¿Y nadie da ningún dato de qué está pasando? Bueno, no, de momento no hemos tenido comunicaciones de la Casa Real dando ninguna información. La única información que se dio en su momento fue que había sido operada de esta intervención abdominal y que iba a permanecer fuera de la actividad pública hasta después de Semana Santa. Lo que sí tuvimos es la confirmación hace un par de días, ayer mismo, sobre el regreso de Kate después de las vacaciones escolares de Semana Santa y no después de Semana Santa, de las fiestas de Semana Santa, como se había apuntado inicialmente. Lucas Font, gracias, buenas noches. Hasta luego. Soledad Gallego Díaz. En La Habana, en el cementerio viejo de Colón, hay tumbas con los nombres de pueblos de Asturias o de Galicia. Los emigrantes españoles que morían en la isla tan pobres como habían llegado, no iban a parar a una fosa común, sino a una que llevaba el nombre del lugar donde habían nacido. Descansaban junto a sus compadres y antiguos vecinos. Cuba fue, es y será siempre un país especial para los españoles, y no hay cubano que no afirme tener un pariente que vino de ultramar. Por eso son tan terribles las noticias que llegan desde hace meses de allí. La crisis económica que sufre la isla no es nueva. La dictadura que padecen desde hace décadas los cubanos les ha dejado sin instrumentos para expresar su protesta y el régimen se mantiene desde hace mucho solo con la fuerza y la intimidación. Pero ahora, además, simplemente no hay alimentos suficientes, ni tan siquiera leche para los niños, pan, café o carne de cerdo, fundamentales en la canasta cubana. Parece que han cesado al ministro de Economía por inútil y corrupto y a otros 2 ministros, pero todo el mundo sabe en Cuba que el problema no se soluciona con ceses de ministros, sino con un cambio radical del régimen. Europa y España deberían ser conscientes de ello y empujar en ese camino. Los cubanos, nuestros amigos, no pueden más. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Esther Palomera, Lola García, Fernando Garea. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hoy, en el día que ha quedado absolutamente atravesado por el crimen de violencia vicaria de Almería, el hombre que para dañar a su mujer ha matado a sus 2 hijos, de 2 y 4 años, después se ha suicidado. Hoy vamos a cerrar la 25 recuperando el pasodoble que Martínez Ares compuso para su comparsa en los carnavales de Cádiz este año. Se titula Ahora te vas a morir todos los días. Hoy me llevaré a mi niño el fin de semana. El mayor con 7 añitos, solo 3 el pequeñito, los cumplió antes de ayer. A mamá le tiran besos por la ventana. Hasta el domingo a la noche, ten cuidado con el coche, ya sabéis portaros bien. Vamos a ir a una casita que está en el campo. Tenemos hasta piscina, vale, no quitar. Quien quiera hamburguesa que levante la mano, no me ganaré ninguno. Al Super Mario coge la tabla un ratito, pero un rato nada más. Señores pasajeros, han llegado a su destino, anda un gatito negro
trepando por un pino, todos al aguapato antes de almorzar. He traído bañadores, yo soy super papá, pero antes eche los crema, porque no quiero que me pueda regañar. El sol ya se está poniendo, venga, venga, recogiendo una ducha, el pijama, una pizza y videojuego. Como tres reyes, una leche calentita y ya estamos en la camita, un besito hasta mañana. Si es que Dios quiere, si es que Dios quiere. Un martes negro, la policía llega a la casa. Huele a tragedia, huele a venganza. Salen los cuerpos de dos chiquillos y una bestia que no para de reír. Por odio, por posesión, furia y cobardía, le arrebató lo que más quería. Son cabrones miserables que condenan a las madres al castigo de morir. Todos los días, todos los días, todos los días. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER, 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.